Bien, ¿me ves bien? Te veo perfecto, decime cómo me ves vos a mí. Perfectamente, te escucho muy bien. Bueno, mejor así. Después de esto, te van a incendiar tu hogar, No, la sede de la fundación. no. Yo confío en que seamos capaces de generar una propuesta que atraiga a unos cuantos. Y me parece que la violencia está fuera del horizonte. No, estoy tranquilo. Nada más. Cuando pensaste esto, ¿te imaginaste la repercusión que tendría o fue un ejercicio eh, nada más que teórico en su momento? No, fue un ejercicio, te diría, de política aplicada. Fue un ejercicio práctico. Lo empezamos hace bastantes años. Yo empecé a trabajar esto probablemente hace 8 años, 7, 8 años. Yo en ese momento trabajaba cerca de Cambiemos y trabajo en Cambiemos y entonces fue una de las ideas con las cuales pensamos que eventualmente se podía proponer para generar una propuesta de desarrollo en la Argentina. Eh, Fuimos corriendo los años, incluso llegamos al gobierno hace 5, pero las circunstancias políticas tenían una debilidad, una complicación que no permitía presentar este tema. Entonces lo fuimos demorando. Cuando el año pasado eh, se, se, definió que íbamos a salir del gobierno, no es que se perdieron las elecciones, entonces decidimos publicarlo como una herramienta para que se generara un debate y en ese debate se fuera viendo entre todos si hay una oportunidad política para hacerlo. Porque lo que nos parecía tanto a Jorge Colina, que es claramente el soporte principal de este proyecto junto conmigo, lo que nosotros creemos es que hace falta un acuerdo político nacional antes de producir la definición. Claramente creemos y hacemos una propuesta de resolver, pero hay que hacer un acuerdo político primero. Así que Hago nada, una a la mesa presentación, del debate. hago una presentación formal, Enrique, ¿sí? Bueno, dale, cómo no. Nosotros somos la Fundación Club de la Libertad. Tenemos como objetivo la defensa irrestricta de la libertad, el defender el derecho que tiene cada uno a elegir su forma de vida. Tenemos nuestra sede en Corrientes, pero nuestra zona de influencia es el Paraguay, el sur del Brasil y la región nordeste, donde tenemos muchos asociados que participan de nuestras actividades. Y nuestro entrevistado hoy es Enrique Morat, que es abogado con experiencia empresarial, integró los directorios del Banco de Boston, de la empresa Loma Negra, Llorenti y Cuenca Consultoría, ha sido profesor de ciencias políticas, participa de numerosas entidades orientadas al bien común, presidió el grupo de fundaciones y empresas, y entre 2016 y 2019 fue asesor del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presidencia de Juan Curuchet, y actualmente y fue miembro del Consejo de Administración de su fundación. Y Enrique va a presentarnos un plan de eh, modernización de la provincia de Buenos Aires para fomentar la unión nacional. Eh, ¿Le estás dando una patada a la historia de la provincia de Buenos Aires, Enrique, con esto? No, al contrario. Y Déjame, el pacto de San José de Flores por y eso, por eso, Urquiza. por eso justamente, no, ninguna patada, al contrario, es una muy buena entrada al tema. Primero déjame, Carlos, que te agradezca a vos, al Club de la Libertad, con quienes me une una muy vieja relación, que en mi historia laboral, en mi historia personal, se va bastante para atrás. Yo, te acordás, que lo conté en otras ocasiones, tuve el gusto de trabajar con dos correntinos ilustres cuando se restableció la democracia, fui asesor de don Gabriel Feris y también estaba con nosotros en el despacho Ricardo Leconte, que luego fueron gobernador y vice respectivamente, y tengo la mejor, en la memoria tengo las mejores historias al lado de esos dos grandes argentinos eh, vinculados a la libertad, digamos, a lo que en ese momento era el Pacto Autonomista Liberal, ¿no? Así que
con mucha emoción he vuelto a Corrientes casi todos los años, y aunque ahora llevo 2 o 3 años sin ir, esta invitación de ustedes me apuré a aceptarla porque me lleva de nuevo a ese lugar que quiero tanto y donde realmente los espacios de discusión de las libertades y de las libertades públicas son frondosos y está acompañado por la historia de la provincia. Así que me siento muy feliz de hablar de Buenos Aires en el Club de la Libertad, y les agradezco a vos y a Alberto Medina esta invitación. Me preguntás si rompo la historia de Buenos Aires. No, no rompo la historia. Soy absolutamente coherente, te podría decir, tradicional con la historia de Corrientes, con la historia de Buenos Aires, perdón. Buenos Aires corrió toda su historia con complicaciones sobre el modo en cual se tenía que organizar. Ya había proyectos de dividirla en época de Bernardino Rivadavia, en los años 20 del siglo XIX. Y de hecho, tiene un periodo de 8 años después de la reorganización nacional, o de la organización nacional, cuando la Constitución de 1853, en donde Buenos Aires se separa de la Confederación, se separa de lo que hoy es la Argentina. Durante las presidencias de Urquiza y de Derqui, Buenos Aires juega por las suyas. Hay un montón de historias complicadas donde los delegados de Buenos Aires le pisaban los pies al embajador de la Confederación, que lo era Alberdi, y muy señorial la actitud de Alberdi, que no solo no se peleaba con Balcarce, sino que se integró con él, y además lo asesoraba a Urquiza para que buscara a toda costa la reunificación de la Confederación con la provincia. Eso es algo que fue muy costoso, y en los años, ustedes todos recordamos las batallas de Cepeda en el año 59 y la batalla de Pavón en el año 61. Después de la batalla de Cepeda, que ganó Urquiza, una batalla muy dura, con 2000 y pico de muertos, Urquiza debió de haber entrado a Buenos Aires y llegó hasta la puerta de Buenos Aires. Cepeda está ahí al lado de la Rosa de Pavón, en el límite con Santa Fe, pero él decidió no entrar bajo el consejo de Alberti. Decidió no entrar, y a cambio de eso le propuso a Mitre, que era el derrotado, le propuso a Mitre que generara una comisión y discutieran la integración de Buenos Aires a la Confederación. Eso es lo que va a dar origen un año más tarde, o algunos meses más tarde, casi un año, al Pacto de San José de Flores. Pero como es un pacto en donde el que ganó le cede la derecha y le acepta y le pone condiciones para la unificación al vencido, se llama Pacto de la Unión Nacional. Se lo conoce en la historia como el Pacto de la Unión Nacional. Y es extraordinario. Todos se dieron algo. Todos se dieron bastante. El que ganó se dio la victoria, y el derrotado se dio parte de sus ambiciones, de manera tal que se pudiera generar un encuentro nacional. Así nació la República Argentina. Así nació la Nación Argentina, con la reforma del 61, la incorporación de Buenos Aires y la plenitud entonces de lo que hoy es el territorio. Acordémonos que en los años anteriores se había perdido el Uruguay y 20 años atrás se había separado el Paraguay. Así que era una gran meta para Alberdi y una gran inteligencia, la de Urquiza y la de Mitre, de entenderse a pesar de su rivalidad política y de toda la adversidad y de la sangre derramada, porque la batalla estaba, y los muertos estaban, y todo el drama que todo eso existía, pero es un acto de grandeza nacional que honra la integración final del territorio actual de la República Argentina, ¿no? En esa línea es que nosotros estamos pensando esta propuesta de que Buenos Aires se diga. Después, resumidamente, hay muchas cosas. El proceso siguió, tuvo la cuestión de la federalización, la capitalización de Buenos Aires, la fundación de la Ciudad de La Plata en el año 84, etc. Todos esos son partes del mismo proceso de integración de Buenos Aires a la estructura federal y al país, ¿no? Siempre Buenos Aires fue el centro de la historia argentina. La Revolución de Mayo se produce en Buenos Aires, ¿sí? Sí. Tomando como término amplio, si se quiere, el cabildo originario. Sí.
la provincia de Corrientes se levanta 7 veces contra Rosas, que representaba el predominio y el manejo de la aduana de la provincia de Buenos Aires. Sí. Luego del Pacto de San José de Flores, la provincia de Buenos Aires se reserva algunas cosas que no se habían reservado otras provincias, Sí. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Institución en la que has trabajado. Todavía yo me acuerdo ingresar y leer los depósitos de esta entidad son garantizados por el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y hay exenciones fiscales que se derivan Claro. y hay exenciones fiscales que se derivan de de artículos de ese pacto y que están vigentes al día de hoy. De todas maneras, a mí me parece... se reservaron los ferrocarriles, por ejemplo, ¿no? Sí, digamos, es complejo, es complejo, pero lo que nosotros con Jorge Colina rescatamos y lo que yo quiero poner ahora el acento es en la actitud política de los que resolvieron unir la Argentina, superar las diferencias, superar los conflictos, porque creemos, yo tengo una convicción muy fuerte en este sentido, que hay un momento político en la Argentina de hoy, previo a este drama del coronavirus. Este trabajo se terminó el año anterior, Sí. se presentó. No muy fuerte, los políticos dicen que Buenos Aires es una provincia inviable, bueno, a pesar de la gran riqueza que tiene, ¿no? Bueno, ahí es un poco en donde nosotros ponemos el acento y pensamos que la solución dentro de la nación argentina, la solución es resolver el problema de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que es inviable? Es una cuestión de desmesura. Es decir, el dato. Después de casi 40 años de democracia, 37, 38 años van a ser, después de diciembre del 83, Buenos Aires presenta, mucho peor que otros rincones del país, probablemente el peor rincón de la Argentina, dos situaciones dramáticas. Una que es insoportable, que es el desborde de pobreza en el conurbano. Una provincia que tiene un territorio donde se producen alimentos que se exportan para 230, 250 millones de personas y tiene adentro de sí misma en el propio territorio entre 8 y 10 millones, no quiero ni saber el número que va a resultar después de la coronavirus, que pasan hambre. Esto es una locura. Esto simplemente es un problema de mala administración política, es un problema de desorden logístico. No puede haber hambre cuando le das de comer a 230 millones de personas. Entonces, ahí tenemos un problema de desorden político, de desorden lógico, que además genera una injusticia que genera mucha violencia política. Y el segundo punto es, el segundo drama gemelo con es la pérdida de oportunidades, porque la riqueza está. En Buenos Aires no hubo ningún drama, no hubo ninguna guerra, no hubo un cataclismo, no tuvimos un terremoto como tienen a veces las provincias cordilleranas. Acá no hubo una inundación dramática, acá no pasó nada. Simplemente hay una mala organización de nosotros los que tomamos decisiones políticas. Entonces, nosotros juzgando por el resultado, vamos a los hechos, resolvamos por hechos. Tenemos 30 años donde no hay incidencia de otros. Esto no es un problema, es un problema de la democracia. A nosotros se nos ha ido de las manos la provincia de Buenos Aires. Y de lo que estamos tratando de hacer es proponiendo alguna manera de resolverla. Y identificamos el problema y proponemos una solución. Es un problema de desmesura, es un problema de desorganización, es un problema de subrepresentación política. Buenos Aires vive el 40% de los argentinos y está el 45% del PBI. Y tiene 3 senadores, igual que el resto de las provincias, que tienen 3 senadores a veces con 50.000 o 150.000 habitantes. Acá hay 18 millones de habitantes. Tenemos la misma representación provincial, que es la que se genera en el Senado, ¿no? Entonces, ¿Y cómo proponen hacer esa división en unidades funcionales?
Perfecto. Respetando la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Totalmente. Porque esas son las vallas que hay que pasar. Si más allá de la intención política, además tenés que respetar las constituciones que establecen límites a la facultad de dividir una provincia. Bueno, vamos por parte. Lo primero es, nosotros creemos que hay distintas fórmulas posibles. Estamos pensando y hemos propuesto en nuestro trabajo dividir la provincia de Buenos Aires en 5 provincias. 3 grandes territorialmente, pero del rango que darían en 3 mitades lo que llamamos el interior provincial, lo que está fuera del conurbano. 2 van a quedar del lado del conurbano, 3 hacia el interior. Las 3 provincias son una que nosotros llamamos Buenos Aires del Norte, y pensamos la capital en San Nicolás, que tiene una historia constitucional y una historia política muy relevante entre nosotros. Otra que llamamos Buenos Aires del Sur, y vinculamos a la capital en Bahía Blanca, que es una vieja demanda histórica del sur bonaerense. Siempre ha querido, el diario más importante, las calles ahí, siempre han tenido una lucha por ser la capital del sur. Entonces, la nueva provincia, para nosotros sería la capital del sur, sería Bahía Blanca. La tercera, con el centro atlántico y la capital en Mar del Plata. Cada una de estas provincias quedaría aproximadamente en el rango de los 89, 90 mil kilómetros cuadrados cada una. ¿Y habitantes? Y cada una de ellas, la que menos tiene 1.200.000, 1.300.000, y la que más tiene 2 millones. O sea, quedan unos casi 6 millones repartidos en los 100 municipios que quedan de este lado, del lado del interior bonaerense, ¿no? En esta visualización, que está más o menos calculada para que salga todo en promedio, para que salga todo parejo, todos son partes iguales, y respondiendo un poco a la divisoria natural que se da entre los distritos vecinos. Y después queda las 2 provincias que integran el conurbano, que más o menos van a estar en el rango de los entre 5,5 y 6 millones de habitantes cada uno, que las imaginamos, la que va hacia el norte, desde, digamos, tomás la capital federal hacia el norte de la capital federal, más o menos así. Imaginamos que la capital debería de ser la ciudad de Luján, que también es una ciudad colonial, donde también había desde cabildo en la colonia, y después tiene toda la historia de cara a los argentinos de la presencia de la Virgen en ese lugar, y además está bien en el centro, bien en la periferia del centro de Buenos Aires. Mira hacia el interior, saca la mirada de la capital federal, ¿no? La otra es la que imaginamos con la mitad sur del conurbano, con capital en la ciudad de La Plata, donde ahora está la capital de Buenos Aires, pero en fin, la distribución geográfica es complicado explicarla sin un mapa arriba. Nosotros tenemos esos mapas producidos, pero este mecanismo de conversación no nos permite mostrarlos. De todas maneras, yo los he subido y están en mi página de Instagram, en el feed, ahí están los mapas de lo que yo les estoy explicando, se pueden ver claramente las dimensiones. Y nosotros vamos a colocar en la página del club también, Enrique, para que esté a disposición de los interesados. Nos pregunta un oyente, Francisco, si la idea es agrandar el Estado y poder colocar más gente en cargos políticos. No, es exactamente la inversa. Tampoco el objetivo es reducirlo, aunque sería muy bueno reducirlo, no es el objetivo de este trabajo. Pero lo que nosotros creemos es que hay
voy a contar esto y después, hacerme acordar, vuelvo a explicar cómo se hace constitucionalmente, porque me había preguntado antes y no te voy a explicar. No me voy a olvidar, pero... Por ahí me entusiasmo y me voy, y esta pregunta que me están haciendo es muy buena. Una de las razones por las cuales Buenos Aires funciona mal es porque, por las razones que fueren, yo no las voy a juzgar a esta altura del partido, en los últimos años, te diría en los últimos 80, tal vez 100 años, se han ido produciendo acumulación de modificaciones y de decisiones que no resolvían o que no cambiaban que no producían la modernización que en el Estado se estaba dando. Y particularmente esto pasa muy fuerte en los últimos años, que es cuando se produce el desborde de lo que ahora tenemos en el conurbano. Buenos Aires tiene una muy mala organización, una muy mala organización administrativa. Más allá de que tiene 135 municipios, si vos lo mirás del lado de la justicia, si vos lo mirás del lado de la organización de la educación, si vos lo mirás del lado de la atención de la salud, si vos mirás las secciones electorales, todas son distintas. 25 regiones educativas, 20 departamentos judiciales, 12 departamentos sanitarios, 8 secciones electorales, todo es distinto. Todo funciona superpuesto y con distintas jurisdicciones. Más, como pasa en toda la Argentina, la intervención nacional y de los organismos nacionales en cada uno de los distritos. Entonces vos tenés una cosa extraordinariamente compleja para funcionar. Hacer un trámite, sacar un permiso, que te autoricen alguna cosa en Buenos Aires, es muy complejo. Y eso es un problema de administración, es un problema de burocracia que hay que resolver. Cuando se dictó la Constitución del 94, cuando se reformó la Constitución de Argentina, el año 94, muchas provincias aprovecharon y reformaron sus sistemas de organización constitucional. Solamente 8 provincias actualmente en la Argentina, Corrientes es una, mantienen sistemas bicamerales. Bicamerales, sí. Todas han pasado a sistemas de representación unicameral, han casi generado instituciones desde una suerte de presupuesto base cero, con distintos mecanismos de reorganización administrativa, ¿no? Bueno, nos imaginamos que este pacto que va a dar origen a la división es un momento oportuno para que las 5 provincias tengan una sola representación unicameral, una sola representación legislativa, y esas representaciones legislativas debieran de tener las características que tienen otras que en el interior argentino se han ido creando, en las otras provincias argentinas se han ido creando, inspiradas. Hubo un gran constitucionalista que murió hace pocos años, el doctor Pedro Frías, un abogado cordobés, que recorrió la República en todos los años 90 y hasta el principio de los 2000, ayudando a organizar con un fuerte cambio administrativo las provincias de Buenos Aires. Bueno, Pedro Frías murió, pero hay muchos de sus sucesores y muchos constitucionalistas también en la provincia que pueden ver cómo se organiza mejor la provincia. Ahora, el resultado debería de ser que la maraña de cargos y de organizaciones administrativas se simplifique. Los procesos y los sistemas tienen que simplificarse. Y las provincias respectivas que se van a crear podrían ser provincias mucho más simples, mucho más transparentes, mucho más claras, tal y como está tratando de ser muchos otros lugares de la Argentina y muchos otros lugares en el resto del mundo. Entonces, en el proyecto, por eso hablamos desde el título de hacia un nuevo pacto de unión nacional, creo que tenemos la oportunidad de pensar y de operar un acuerdo que nos permita hacer un Estado eficiente y al servicio de los bonaerenses, en la provincia que hayan quedado, ¿no? El tema constitucional. Eso te iba a decir, me acordaba que me quedaba algo y no me acordaba qué era. Bueno, mira, la Constitución Nacional dice que, el artículo 13, que se pueden unir 2 provincias, separar, dividir alguna de ellas, en 2, en 5, no dice cuántas, y se ha operado muchas veces sobre el artículo 13. Hay muchas provincias actuales
que en los últimos 50 años se han creado. Perón en los años 50 creó provincias, Frondizi nacionalizó territorios nacionales, hace 10 o 15 años se creó la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, y todo esto se trabaja. Son decisiones constitucionales que se tomaron en las legislaturas correspondientes y se informaron al Senado de la Nación y se incorporaron los legisladores. O sea, el procedimiento está en la Constitución. ¿Quién tiene que tomar esa decisión? La legislatura de la provincia. Entonces, ¿quién debería de crear? Sin conformidad de la legislatura provincial no es posible dividir la provincia. Exactamente. ¿Quién tiene que tomarla? Tiene que tomar la legislatura provincial. O sea, vos tenés que imaginar que este acuerdo hay que hacerlo en La Plata o en la provincia de Buenos Aires. Y los legisladores de La Plata deberían de definir qué van a hacer estas provincias. Hecho lo cual, le informan a la Nación Argentina que a partir del vencimiento de las próximas autoridades, estos ya son todos temas operativos, la representación provincial va a ser asumida en el Senado por los que se elijan en las elecciones siguientes y desaparecerá la actual estructura, ¿no? O sea, el mecanismo está perfectamente previsto en la Constitución. Nuestro proyecto es totalmente constitucional en los términos de la Constitución vigente. Hay otro tema que también está planteado y que es muy moderno en la Constitución argentina vigente, está en todas las... el sistema constitucional en el mundo cambió mucho después de la Segunda Guerra, cuando se producen lo que hoy conocemos como la Unión Europea, y que es una modernización constitucional de los sistemas de administración de los estados. Especialmente se ve en Europa, en Italia, en España, en Francia, digamos, en todos los países centrales de Europa, y después de los 90, después de la caída del muro de Berlín y después de la caída del mundo comunista, la disolución de la Unión Soviética en el año 89, en las casi veintena de países, de naciones que se organizaron donde estaban los países que antes eran comunistas, ¿no? Y ahí vos tenés mucho avanzado en cómo se organiza un Estado moderno, o cómo se organiza un Estado contemporáneo, digámoslo así, ¿no? Todo lo que la reforma del 94 permite, en realidad es muy cercano a los modelos que se estaban aplicando en los 20 años, 25 años atrás, en Hungría, en Polonia, en Italia, en las autonomías españolas, en fin, en todos los países que se iban a reorganizar. En Brasil, con el Estado de San Pablo, primero con la transferencia de la capital a Brasilia y después con la reforma, después del gobierno de los militares. En fin, hay muchísimos antecedentes en el mundo moderno en donde los países reacomodan sus sistemas constitucionales. Y aparece algo que está en la Constitución del 94 y que es, pero que se usa poco, y que es las regiones. La Constitución... Hubo un intento en la presidencia de Carlos Saúl Menem de regionalizar el país. Bueno, porque la reforma ocurre bajo la presidencia de Menem, ¿no? Claro. Y ahí se hicieron regiones. Y lo que prevé la Constitución para las regiones, más allá de que hubiera ocurrido durante la presidencia de Menem, fue una reforma constitucional donde fue el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem, lo que lo dio origen, y después se ejecutó con adhesión del total de las provincias, la totalidad de las provincias. Lo que dice la Constitución es que las provincias pueden acordar entre sí ciertos temas de carácter estratégico, a tratarlos en conjunto, para generar, no dice economía de actividades, estoy buscando el artículo para comentarlo. Mira, acá lo tengo. El artículo es el 124 de la Constitución, dice: las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales, sigue, con el acuerdo de las cancillerías respectivas. Sí. Esto es una cosa que tiene un enorme potencial en este proyecto. Vos podés tener una región, Buenos Aires, que unifique las 3 provincias nuevas del interior bonaerense, ¿no? Si vos tenés esas 3 provincias, vos tenés
digamos, la estrategia de desarrollo de rutas y de caminos, la logística, todo eso se ordena igual. Todo eso se unifica y cada una de las provincias se concentra en el gobierno de lo local, que es donde vivimos las personas. Entonces, eso es el modelo que tiene que ver con las regiones y las provincias italianas, con las autonomías españolas, con lo que es la organización de San Pablo o lo que es la organización dentro de un país unitario como es Francia, no sé, de la región de París. Entonces, cuando vos tenés una región y planificás en conjunto lo que allí haces, tomás decisiones tales como no hacer, si las provincias están juntas una a la otra, ustedes y el Chaco, un aeropuerto acá y otro aeropuerto allá, separados por el puente y algunos pocos kilómetros, que insumen, que son el aeropuerto provincial, y en realidad deberían de poder desarrollar uno para algunos servicios y otro para otros servicios. Yo digo aeropuertos, podrías decir, y hay lugares donde esto se da muy cercano, Salta y Jujuy también, ¿no? Así es. Pero hay otros desarrollos. Hay autorrutas o autopistas, hay puertos que se pueden organizar enfocando en un lado o enfocando en el otro. No hace falta que todos hagamos todo. Hay servicios de justicia. Hay muchos países en donde las cortes de justicia están en las regiones. En alguna de las regiones está la cabecera y en las otras hay cámaras, simplemente, ¿no? Y se integran los tres. Entonces, hasta para el proceso de transformación, vos no necesitas desde el primer momento dividir todo esto. Podrías mantener esta estructura y avanzado el proceso de transformación política, algunos años más adelante ajustar lo que vas a hacer con aquello que tenés en la región, ¿no? O sea, querés evitar lo que pasó cuando se dividió la India, ¿sí? Por ejemplo, que las vías férreas que se cortaron por la mitad. Exactamente. Eso fue una reforma, te diría, fallida por la falta de acuerdo político. Porque la India no tenía en ese momento la capacidad de absorber las diferencias. Y eso es lo que en cambio en España se hizo bien, en Francia se hizo bien, y en nuestra propuesta, fíjate que nosotros estamos pensando en dos regiones. Una región que integra estas tres provincias y la otra región que integra la provincia de Luján, la provincia de La Plata y la ciudad autónoma de Buenos Aires. De manera tal que el tipo que, digamos, hoy por hoy, el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, no tiene que proyectar el subterráneo hasta la General Paz. En ningún país del mundo el subterráneo para en el periférico. Pasa. ¿Entendés? Entonces el transporte se visualiza de otra manera. Todo es lo mismo. Al ciudadano no le preocupa si esta vereda le pertenece a un municipio o a una provincia o el vecino. Es una región todo eso. Y eso ahora lo estamos viendo en los temas del coronavirus y en el tema de la salud, como el tratamiento de la salud. El virus va y viene de un lado al otro. Entonces, es medio un disparate que tengamos estas cosas separadas y no las estemos pensando de una manera integrada. Entonces, cuando vos integrás estas cosas, hay un montón de organismos nacionales que dejan de tener necesidad de intervenir porque lo hacen las regiones. Entonces, hay un montón de... vos podés pensar provincias mucho más modernas, mucho más ágiles e integradas regionalmente, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo. Y esto es ¿Cómo pensás que va a reaccionar el resto de la Argentina, las otras 22 provincias? Hoy son 23 y el Buenos Aires, o sea, tenemos 24. Y Buenos Aires, sí. Mirá, nosotros creemos que evidentemente cambia el clima político si vos haces una cosa así, pero puede ser un cambio positivo, ¿no? Y yo creo que hay antecedentes de cambios positivos en muchos países y tenemos la ilusión de que lo sea también el día que se decida esto en la provincia de Buenos Aires, exista también luego y se incorpora a la historia el antecedente del cambio de la Argentina, ¿no? Yo te voy a poner un par de
quiero recordar un par de ejemplos históricos en donde esto ha pasado. Vos podés pensar, digamos, todos podemos pensar, ya lo dijimos, lo que fue el Pacto de San José de Flores o el Pacto de Olivos, pero también quiero recordar lo que fue el caso para mí más significativo, que es el caso de la Unión de Alemania, después de la caída del mundo comunista en el año 89, ¿no? En ese es un caso inverso, digamos. Ese es un caso inverso en lo que significa una alianza política, pero contiene una reestructuración interna. Vos tenés una revolución extraordinaria en los dos países. El presidente de Alemania Federal, que era el rico, tenía 40 y pico, creo que 42 millones de habitantes, no me acuerdo, pero ese rango, menos de 45 millones, y del otro lado había 17 millones. Yo no me acuerdo el número, lástima no lo tenga Jorge Colina conectado, pero creo que es algo así como 5 veces el Producto Bruto era un quinto el Producto Bruto de la parte comunista respecto de la parte alemana. Los alemanes ricos, los alemanes que ganaban la reunificación, porque el otro se disolvió. Los invitaron, dijeron, queremos asociarnos. Dijeron, un momentito, vamos a un plebiscito a ver si quieren. No aceptaron entrada la asociación. Lo llevaron a un plebiscito para los 6 meses, ganaron los asociacionistas, digamos, los que querían unificar las dos Alemanias, mataron 70 y pico % de los votos, y entonces se integró Alemania. Y decidieron inmediatamente suspender todo el proceso de inversiones, todo el proceso de desarrollo de la economía. Vendieron los activos alemanes de la Alemania Federal en el exterior, buena parte de ellos, y pusieron foco en el desarrollo de la Alemania Oriental, lo que era la Alemania Oriental, hasta que el conjunto de la población tuviera un Producto Bruto per cápita compensado, fuera igual. Eso fue lo que hicieron los alemanes. Ese es el modelo más impresionante de estrategia. Se propusieron hacerlo en 20 años, lo hicieron en 11 años. Estos son los tiempos de los alemanes, ¿no? Pero en 11 años pasaron de tener un país con 17 millones de pobres de un lado y brutalmente pobres, y un país de 40 millones de ricos de otro lado, a tener un país enormemente potente, hoy con 85 millones de habitantes, la primera economía de Europa, que paró su desarrollo para incorporar los sectores demorados, y los incorporó bien. Entonces, hay modelos de cómo, en este proceso inverso de asociación, no de separación, pero cuando vos pones foco en atención de los problemas diferentes y con respuestas específicas para cada problema, vos podés conseguir resultados significativamente positivos. Entonces, la clave va a ser la generosidad, la armonía, el espíritu patriótico de los políticos que tomen esta decisión. Vamos a necesitar los mejores sentimientos y valores para poder llegar al final. Coincido 100% con tu mirada. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es, como se dice hoy en día bastante en la política, el presidente lo está diciendo con frecuencia, hay que integrar las diferencias, hay que integrar lo diferente, pero no como lo estamos haciendo, como por ahí se oye decir, en una situación de equilibrio. Porque los equilibrios, por propia definición, siempre son tensiones. Algo está en equilibrio porque tiene una fuerza enfrente que lo compensa y que lo tiene, que evita que se caiga. Pero en realidad cada una de las partes quiere vencer a la otra. El concepto que se genera en Europa de la posguerra, y especialmente lo formula el canciller Adenauer, pero después lo toma muchos pensadores, y Kohl, que es el que hace la unión de los alemanes, es trascender hacia una situación de armonía, de integración de las diferencias, de reconocimiento de la diferencia política que tiene el otro,
y de su mismo derecho a participar con el mío. Por tanto, no lo quiero vencer. No creo que Adenauer conociera lo que Alberdi le estaba diciendo a Urquiza, pero eso es lo que dice. Es decir, Alberdi le dice a Urquiza, ganale la batalla, mostrarle que vos podés, pero no lo humilles. Ganarle la batalla, mostrar y reunificate, porque la Argentina con Buenos Aires es una cosa significativamente más importante que la Confederación sin Buenos Aires. Y la Confederación sin Buenos Aires va a ser una pobre provincia, o digamos, una pobre provincia. Va a pasar, como pasó ya con el Uruguay, no quiero decir pobre Uruguay porque es una cosa, un país maravilloso, ¿no? Pero va a pasar de un país pequeño, va a perder peso relativo, vamos a perder la potencia. Entonces, parte de la grandeza nacional la tenés que armar con la unificación de todas las potencias, de toda la fuerza que genera la potencia. Entonces, no hay que ir hacia el equilibrio, hay que ir hacia la armonía en la integración de los diferentes. Eso es un poco lo que está por detrás de la presentación. Bueno, yo me pongo a hablar de esto y me puedo quedar hasta cualquier hora. No sé cuánto tiempo pasó. Pero el desafío es ese, lograr provincias que funcionen y que realmente el federalismo pueda aplicarse en un país que se ha hecho unitario en la práctica habitual, por más que la Constitución Nacional hable de federalismo. Se ha hecho unitario, se ha hecho egoísta, se ha hecho autista en la Argentina. Creemos que hacemos cosas hacemos lo que se nos canta. Miramos lo que hacemos, lo que otros hacen mucho mejor que nosotros, le va mucho mejor a los demás. Simplemente si vos te comparás con los vecinos, ya te da un poco de vergüenza, ya te da un poco de envidia. Y tenemos todo para que nos vaya tan bien como ellos o hasta mejor. Entonces, es absurdo lo que hacemos los argentinos por mirarnos, por mirarnos el ombligo, ¿no? Y si no cambiamos, va a seguir pasando lo mismo. No vamos a poder hacer pequeños arreglos o pequeñas mejoras. Vamos a seguir como ahora. No importa quién gane las elecciones. Hoy Kicillof, ayer María Eugenia, no sé quién venga después de Kicillof. No va a poder gobernar bien, digamos, como nos lo merecemos los bonaerenses y como se merece la Argentina. Y vamos a seguir siendo una hipoteca o un lastre colgado de la Argentina, en vez de ser parte de los motores de la Argentina. ¿Nos recordás las provincias? Me decís 5, con la misma cantidad de habitantes aproximadamente, Enrique. Mira, lo tengo con algún detalle. También está subido como te decía, en Instagram. Las provincias, bueno, no lo encuentro en este momento aquí al lado, pero de todas maneras, mira, las 3 provincias del interior bonaerenses, que serían una provincia, nos proponemos que se llamen Buenos Aires, del norte, del oeste y del Atlántico, para que conserven la condición de bonaerenses, que hay una historia muy linda, hay un folclore muy lindo, hay un montón de instituciones, como vos mencionaste, el Blanco y otros lugares que habría que mantenerlos. Entonces, las 3 son la región de Buenos Aires del norte, Buenos Aires del sur. Cada una de ellas está cerca de los 2 millones. Menos Bahía Blanca, que está en 1.400.000. Las otras 2 están cerca de 1.800.000 y 2 millones. Y las capitales, la de Buenos Aires del Norte, la imaginamos en San Nicolás. Que tiene es el centro del cordón industrial que vincula La Plata con Rosario. Es casi un continuo. Cuando vos, hace algunos meses hablaba con un amigo que vuela, dice, cada vez más eso es un continuo como pasa en las ciudades del Mediterráneo o en las costas de California o de Estados Unidos. Es un continuo de luces de noche eso. Casi no hay solución de continuidad entre La Plata y Rosario, ¿no? Bueno, San Nicolás está ahí por la mitad. Entonces vos tenés una capital, una ciudad enorme, con historia, con mucha cultura, con rango universitario, con un montón de habitantes y con una actitud digamos, de liderazgo. Tiene grandes industrias, tiene al lado Pergamino, Rojas, Salto, Colón, tiene una posibilidad de desarrollo, digamos, no posibilidad, tiene el desarrollo
de buena parte de la mejor zona de agricultura de la Argentina, puesta a pocos kilómetros de allí, ¿no? Esa sería la capital, esa sería la provincia de Buenos Aires del Norte. Después tenés la del sur, que ya dije, con eje en Bahía Blanca, y donde vos vas desde Trenquelauque, Pehuajó y Carlos Casares para abajo. Y hacia el este llegás hasta Azul, Tandil y Lobería, y que lo que queda hacia el este de ellos, o sea, Alvear, Tapalqué, Balcarce, Ayacucho, todo eso se va para Mar del Plata, lo mismo que Cañuelas, Montes, Saladillo, se va para Mar del Plata. Eso es como Perfecto. una cuña, entra como una cuña en la provincia, ¿no? Como un rombo. Bueno, tienen una gran relación atlántica con el mundo atlántico acá, pero el puerto más importante, sin embargo, está quedando, que es el de Bahía Blanca, está quedando en la capital del sur, ¿no? Podés pensar todo lo que quieras alrededor de cómo organizar eso. Lo más importante es que probablemente vas a generar un fuerte sentido de pertenencia y un potencial de desarrollo muy relevante en las ciudades de cada una de las provincias, pensando, por así decirlo, me saco de encima el tener que hacer 700 kilómetros para ir a La Plata o 900 kilómetros para ir a La Plata para hacer cualquier trámite. Quien se quiera jubilar o quien quiera ir a necesitar una autorización de la obra social, o que siempre está en la capital, tenés que hacer cientos de kilómetros, ¿no? Y las otras provincias te quedarían dos, una al norte y otra al sur de la ciudad de Buenos Aires. Con Urbano Norte, que va desde la mitad de La Matanza, digamos, siempre por un lado tenés el perímetro de la General Paz, el perímetro de la capital federal y el río, ¿no? Entonces, para arriba vos tenés, por el río, la del norte, tenés Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, y después del Tigre, Malvinas, José C. Paz, Moreno, Rodríguez y Luján. Y después bajás hasta Marcos Paz y Media Matanza. La Matanza, que tiene poco más de millones, 2.200.000, se va 1,5 millones para un lado, 1.100.000 para un lado y 1 millón para el otro. Entonces, vos tenés ahí, lo que nos imaginamos es la capital en Luján, que es lo que está más lejos de Buenos Aires, porque vos tenés un enorme potencial de desarrollo si pensás en sumar todas esas tierras y los polos de desarrollo y parques industriales fantásticos que hay en Luján, en Pilar, en Marcos Paz, digamos, todo eso tenés un gran atractivo para llevar desarrollo humano, ¿no? Y generar capital humano para ese lado, ¿no? Y sobre todo con idea de aliviar la presión del trabajo de esa gente hacia Buenos Aires, que no lo va a poder absorber nunca. Entonces hay que generar alternativas hacia afuera, ¿no? ¿Y el sur cómo quedaría? Y la del sur es Media Matanza, la que está más cercana a la ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Bransen, el municipio de La Plata, Berisso, y después por la costa tenés Berisso, Ensenada, Quilmes y Avellaneda. Y después de vuelta ya ahí agarrás el Riachuelo o la General Paz, ¿no? Bueno, perfecto. Ahí la General Paz. Entonces, bueno, y los que te quedan al interior, Brown, Perón, Florencio Varela. Enrique, me están preguntando cómo pueden contactarse con vos? Hay gente que quiere contactarse directamente y ponerse a tu disposición. Muy interesante. Mechi Monzón, María Elvina Negri. Bueno, en Instagram están mis datos. Yo creo que ustedes los están levantando, así que con todo gusto se puedo ampliar lo que quieran. Y estamos, tanto Jorge Colina como yo, disponibles para ir a conversar o para hacer estos vivos de Instagram o Zoom o el mecanismo o una conversación telefónica con quien quiera. La verdad que este tiempo de no trabajo afuera nos genera más oportunidades para pensar y para compartir, ¿no? Así que tengo una última pregunta desafiante. Juan Curuchet pregunta,
dice que en realidad es más para mí. ¿Se bancan las restantes provincias darle 12 senadores nacionales a la actual provincia de Buenos Aires? Porque cambia el peso relativo de la región pampeana, de la región centro en el Senado. Decile a Juan, decile a Juan. No, te está escuchando. Dice, forma parte de los acuerdos políticos que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hay que reconocer que esa fuerza política hay que darle canal de salida. Si vos no generás una oportunidad de diálogo y un montón de voluntades pensando en la solución a los problemas, vas a condicionar a los tres legisladores al servicio del poder nacional. Y eso no sirve para el crecimiento de la democracia. Tenemos que generar mecanismos de participación. Si no, quedas en mecanismo de extorsión, digamos, quedas en choque. Tenemos que dar armonía, no equilibrio. Y todos tenemos que ceder en tu plan, no hay otra manera. Totalmente, por eso arranqué diciendo, es como hizo Alberdi aconsejándole a Urquiza. Es Urquiza ganándole a Mitre y no humillándolo. Es Urquiza ganándole a Mitre y dándole concesiones como si Mitre hubiera ganado. Y la historia, para los que les interesa, sigue, y la conocemos todos bien. Después fueron otra batalla, que volvió a ganar Urquiza. Pavone se retiró sin hacerse cargo de la victoria. Cuando los historiadores a veces que no miran la política, sino que describen los hechos, curiosamente quien ganó militarmente dio vuelta al caballo y se retiró, ¿no? Bueno, había razones para estas cosas. Se comprende leyendo. Es extraordinaria la figura de Juan Bautista Alberdi en la historia argentina. Hay otros pensadores, pero a mí me gusta rescatarlo a Alberdi. Y por esto que tiene, por esta grandeza a la cual induce a los demás a trabajar, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar que en nuestra generación vamos a tener gente que haga cosas por nuestra época, gente que haga cosas por el bien común y que ceda parte de lo que serían sus legítimos frutos o la legítima victoria? ¿Por qué no vamos a poder pensar eso? El resto de las provincias se va a ver enormemente potenciada si Buenos Aires funciona, si las 5 provincias nuevas van a funcionar perfectamente bien. Yo no me quiero meter en este tema ahora porque ya pasó mucho tiempo, pero hay otro tema muy interesante para otro día que alguien quiera hablar, que es cómo se contribuye el Producto Bruto. Si vos mirás el Producto Bruto geográfico de Buenos Aires, ¿no? Las tres provincias del interior serían francamente superavitarias. La provincia del norte estaría en equilibrio. Y la provincia conurbano norte, la provincia de Luján, quedaría en equilibrio. Y la provincia de Buenos Aires Sur quedaría con un déficit del rango del 25% de su. Ahora, vos podés pensar en enfocar desde la Argentina mecanismos de resolución de esos conflictos, como lo hizo la Argentina cuando generó 50 años atrás las leyes de promoción industrial. Vos agarrás el presupuesto del año 19, que es el último que tenemos para mirar. Yo admiro, quiero mucho, tengo familia, conozco un poco y quiero mucho Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene 75.000 millones de promoción industrial para cosas que hoy ya no tiene sentido que se estén haciendo allí. Yo podría mantener una parte de esas 75.000 millones para que se reconviertan a industrias vinculadas con el turismo, la hotelería, el esquí, la industria pesquera, otros desarrollos que pueden ser más propios de ese lugar, y toda la industria liviana que se trasladó allí en los años 70 y 80 durante el gobierno de la NUCE, y después la vuelvo a traer acá y la pongo, no sé, en Marcos Paz, o donde quiera. La promoción la radico en la nueva provincia de La Plata, con lo cual te vas a traer 35.000 puestos de trabajo que hoy no tenés acá y no tenés del otro lado. En fin, esto no está elaborado, el otro trabajo está trabajado. Esto no es pero ideas así hay que pensar. Está bien, Enrique, muchas gracias. Ha sido desafiante lo que proponés, pero estas cosas hay que pensarlas hoy para poder ejecutarlas mañana. Y esto es así. Nosotros te agradecemos mucho, el Club de la Libertad te agradece una vez más por tu aporte y reflexionemos. Y un gran abrazo virtual. Bueno, muchas gracias por el abrazo. En la semana de mayo
brindo por todos los amantes de la libertad. Salud. En agradecimiento a ustedes que me dieron esta oportunidad para compartir y a todos los que... Muchas gracias. Gracias.